Gracias por estar con nosotros. Ha presentado la Fundación Milenio su informe, un informe económico muy interesante de ser leído, con algunos aspectos, por ejemplo, respecto al déficit fiscal, que no es otra cosa que cuánto tienes y cuánto gastas. El déficit fiscal que estima la Fundación Milenio estaría por encima del 12%. Hemos invitado a nuestros amigos, a Omar Velasco, analista económico, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros, y le agradezco mucho también a Henry Oporto, director de la Fundación Milenio. Querido Henry, ¿cómo estás? Buenas noches. Voy a comenzar contigo para que nos puedas ayudar con algunos de los aspectos importantes, los más destacados que tiene este informe de la Fundación Milenio respecto a la situación de la economía. Adelante, te escuchamos. Gracias, Jorge. El informe de la Fundación Milenio fundamentalmente corrobora que la economía boliviana lamentablemente está en una pendiente de caída. Y esta caída se expresa en dos cosas. Uno, el estancamiento de la actividad económica y también el declive de las exportaciones bolivianas. Pero por otro lado, también se expresa en una agudización de los desequilibrios, de los desajustes fiscales, monetarios, financieros y cambiarios que viene arrastrando la economía por varios años. Y ambas cosas lo que están provocando son los fenómenos que cotidianamente estamos viviendo los bolivianos. Me refiero a la escasez de dólares, de divisas, pero también a la falta de combustibles y a un progresivo repunte de los precios de productos básicos de consumo popular. Esta es, brevemente dicha, la radiografía de la crisis que está atravesando la economía del país. A propósito de este tema, del informe de la Fundación Milenio, en esta primera ronda de intervención, Omar, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Un saludo también para Henry. Bueno, en principio, todo informe, todo análisis, por supuesto, aporta a la reflexión de la situación económica nacional, pero debe ser siempre balanceado, es decir, mostrar los aspectos positivos, pero también, digamos, los negativos, ¿no? Las fortalezas y las debilidades de la economía para tener cierto equilibrio. Como bien se ha mencionado al comienzo, en realidad el informe señala de que hay un proceso de desaceleración económica, un ahondamiento de los desequilibrios macroeconómicos, pero no hace mención de manera estricta digamos, a una situación de crisis económica, como algunos otros economistas afines, digamos, a esta lectura de la economía tienden a señalarlo. Por otro lado, lo que en realidad el informe demuestra es que efectivamente hay factores externos muy importantes que han influido también en el desempeño económico nacional, como es el tema de la subida de tasas de interés, porque como consecuencia de eso, lo que ha ocurrido es una disminución del financiamiento tanto para el sector público como privado y un encarecimiento también de este costo financiero, que se ha reflejado en términos de los desequilibrios en un ahondamiento del déficit fiscal y también un mayor déficit en cuenta corriente. Y por el lado de las reservas internacionales se ha aclarado que la principal causa que explica la caída de las reservas ha sido el déficit en cuenta corriente y muy particularmente por la disminución de las exportaciones. Pero creo que hay un factor importante que no se ha comentado y es el factor especulativo, porque en realidad este fenómeno especulativo ha sido el principal componente que explica la disminución de reservas durante el año pasado. Finalmente, un tema importante en el mercado laboral que se ha destacado es la caída de los ingresos de la población, pero este tema no es atribuible necesariamente a las políticas del gobierno, porque como bien se ha indicado en la exposición, viene desde la pandemia, se arrastra desde el inicio de la pandemia y por supuesto por las malas políticas aplicadas el año 2020 que hasta ahora no se han podido de alguna manera resolver en términos de la mejora de los ingresos para los trabajadores. Bueno, hay que ver también la lectura de la falta de carburantes. No solamente es una cuestión del 2020, es la falta de exploración que se hizo antes del 2020 en el gobierno de Morales, por ejemplo, en cuanto al tema de los hidrocarburos y
y aquello que no se hizo en su momento. Henry, ¿qué se establece en este informe de la Fundación Milenio respecto al tema de los dólares y de la actual coyuntura que está atravesando la economía en el país? Bueno, yo creo que hay que remarcar la caída brusca de las exportaciones nacionales, tanto de las tradicionales como de las no tradicionales. Y esto se da en un contexto en el que los precios internacionales siguen siendo favorables. Por lo tanto, las exportaciones de minerales, de hidrocarburos, de soya y otros productos que exportamos no tiene tanto que ver con una caída de los precios en el mercado internacional, sino con una disminución significativa de la capacidad productiva nacional. Vale decir que la oferta de producción en Bolivia se ha resentido significativamente, y eso tiene mucho que ver con la pérdida de reservas. No ha habido por muchos años inversión exploratoria en yacimientos de gas natural y de minerales, y creo que ahora estamos sufriendo esas consecuencias. Y el resultado de esto es que los ingresos por exportación han disminuido significativamente, al mismo tiempo que los gastos fiscales, los gastos del gobierno, se mantienen excesivamente altos. Bueno, eso es lo que produce el alto déficit fiscal. Y eso está afectando también el desenvolvimiento de las actividades económicas. Un dato que vale la pena subrayar en el informe económico de Milenio es que el ingreso promedio, el ingreso laboral promedio en el año 2023 ha sido 14% más bajo que en 2019, es decir, de antes de la pandemia. ¿Eso qué está reflejando? Que la recuperación de la economía después de la pandemia sigue siendo excesivamente lenta. En realidad la economía está estancada, se generan menos oportunidades de trabajo, menos oportunidades para negocios, emprendimientos, y por eso es que los ingresos de la población están deprimidos. Y al estar deprimidos también eso influye en la disminución del consumo nacional y que está afectando a la capacidad de producción de las empresas. El cuadro es, por supuesto, es complejo, es muy desafiante, y lo que necesitamos cuanto antes es emprender un plan anticrisis. Ya no bastan las medidas aisladas, sueltas, motivadas por las circunstancias. La verdad es que los conflictos están estallándole en las manos del gobierno. Necesitamos un plan coherente, conformado por políticas bien estructuradas, bien pensadas, y que ataquen los problemas sustanciales que están originando este momento tan delicado de la economía boliviana. Bueno, y a propósito de este momento complicado de la economía, con el tema de los dólares y todo aquello, ¿cuál es la lectura tuya, Omar? Bueno, en principio, solo para aclarar, en el tema muy particular del efecto de la pandemia, me estaba refiriendo específicamente al efecto, al impacto que ha tenido en el desempeño del mercado laboral, no de toda la economía en su conjunto, pero más allá de las diferencias de diagnóstico que puedan existir, creo que aquí lo más importante es analizar las recomendaciones de política, ¿no? En el informe de la Fundación Milenio se menciona al menos 5 o 6, medidas para intervenir a la economía. Y se habla de sanear las cuentas fiscales, reduciendo el déficit fiscal, generando una racionalización de la subvención, un recorte del empleo público. Se ha hablado de una política de independencia del Banco Central, flexibilidad en la política cambiaria, restituyendo lo que era el bolsín. Hay la necesidad, según la lectura de la Fundación, de liberar las exportaciones y fomentar la inversión extranjera directa, y también la firma de un convenio, un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. Ahí es donde vamos a encontrar, Jorge, diferencias, porque creo que son medidas que ya se han aplicado en el país en los años 90 y claramente no han funcionado, pero yéndonos muy, en lo inmediato a la situación en Argentina. Hoy Argentina se encuentra en una situación mucho más profunda de lo que dejó el gobierno de
Fernández. Milei lo que ha hecho es en realidad acabar de destrozar la poca clase media que había en Argentina. Con datos de Argentina, no, porque no tenemos para Bolivia, porque estas medidas no se han implementado todavía. Recesión de 2,6% el primer trimestre de este año. Caída, tasa de desempleo del 8%, inflación del 72% en los primeros 5 meses del año, ¿no? Hay una caída del consumo de los hogares y un aumento de la pobreza, porque las medidas de ajuste que se han hecho en Argentina, por supuesto, han sido mucho más fuertes de lo que inicialmente se ha anunciado. Consecuentemente, esta aventura liberal a la cual ha llevado el pueblo de Argentina, está por supuesto comenzando a cobrar factura en los bolsillos de la población. Hoy el tipo de cambio está en 1.400 pesos argentinos. Es una devaluación de 30% en 5 meses de gestión de gobierno. Eso es incluso mucho más de el cambio que hemos sufrido en la economía nacional. En ese sentido, digamos, para cerrar esta idea, a mí me parece importante que se discuta, se analice la situación económica del país, pero también seamos conscientes de las alternativas de política que se están proponiendo, porque los bolivianos no necesitamos copiar políticas de ajustes de otros países, porque van en desmedro de el bolsillo de la población. Bueno, voy a una ronda muy brevecita, por favor, no tengo más tiempo. Conclusiones simplemente respecto al tema de la economía. Entiendo que lo que más le llama la atención a la gente, lo que más está esperando de los economistas, analistas, en este caso la Fundación Milenio, que ha hecho este diagnóstico, más algunas otras visiones que existen, por supuesto, diferentes, es esta situación del dólar actual, coyuntural, ¿va a tener en algún momento una solución? ¿Volveremos al momento en el que la gente iba, compraba dólares, que había dólares como para comprar, que el dólar estaba a 6.97 y no como ahora que está en el mercado paralelo a 9? La anterior semana, después del 26 de junio, o el propio 26 de junio, después de lo que ocurrió en Plaza Murillo, se disparó para 10 bolivianos en el mercado paralelo. ¿Volveremos a una situación normal? ¿Cuál es la perspectiva hacia adelante? Un minutito, por favor, Henry. Sí. ¿Cómo entiende hoy día la gente en Bolivia la crisis económica? La entiende como falta de dólares y escasez de combustibles, básicamente. Y esto se origina en la caída vertiginosa de las reservas internacionales y en la pérdida de divisas por parte del Banco Central. ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Hay alguna medida que mágicamente pueda llenar los caudales de reservas del Banco Central? No lo hay. En el corto plazo, la única manera realista de revertir esta pérdida acelerada de reservas es con un financiamiento del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales. Y este es un debate que tenemos que darlo los bolivianos bajo parámetros técnicos, racionales. Tenemos que despojarnos de dogmatismos ideológicos y de atavismos políticos. Creo que eso no le hace bien al país. Necesitamos medidas prácticas que les resuelvan a la gente la angustia que cotidianamente empieza a sentir por la falta de dólares, el encarecimiento de los productos, principalmente de medicamentos, en fin. Y para eso tenemos que aplicar medidas que sean consistentes económicamente. Creo que una de ellas tiene que ver con un necesario acuerdo de financiación con los organismos internacionales. Muy bien, muchísimas gracias, querido Henry. La misma consulta, por favor, querido Omar. ¿Por dónde pasa la situación? ¿Hay una situación a corto plazo? ¿Hay una solución que se pueda vislumbrar? ¿Cómo ves tú el tema? Yo no creo que la situación, Jorge, actual sea una situación irresoluble, ¿no? No creo, por tanto, que sea necesario acudir al Fondo Monetario, que sería una situación realmente de extrema necesidad. Los bolivianos no necesitamos ceder la soberanía de nuestras políticas económicas para resolver esta situación económica. Lo decía muy bien Henry en la disertación de hoy. Hoy es en un contexto, digamos,
digamos, de turbulencia económica, es necesario que las mejores mentes de los bolivianos que puedan comenzar a conjuncionar para buscar una salida conjunta. Yo creo que hoy el principal problema que tiene la economía no es la economía en sí misma, sino es el tema político, las fracturas, las crisis institucional política que el país está viviendo, desafortunadamente está arrastrando a la economía. En ese sentido, y lo decía muy bien en la presentación, la Fundación Milenio, para resolver el problema económico, primero se tiene que resolver el tema político. Yo concuerdo plenamente esa percepción. Muy bien, muchísimas gracias, Ambros. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros en la noche sin tregua, querido Henry, querido Omar. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Igualmente para ti. Muchísimas gracias.